Bueno, os quiero presentar a don José Antonio Esquivel Guerrero, que destaca en varias áreas dentro de la universidad. Aunque se licenció y doctoró por matemáticas, su labor la está desarrollando dentro de la Facultad de Historia, en el Departamento de Arqueología y de Prehistoria. Ha colaborado en numerosos proyectos dentro de las dos áreas, tanto de matemáticas como de historia, habiendo ampliado mucho su currículum. Al igual, colabora en diversas revistas, tanto de prehistoria como el otro día nos comentó que dentro de una revista de flamenco, si no me equivoco. Todos los miembros, no sé si le han escuchado, que todos los miembros del grupo tienen una revista de flamenco en la que igualmente colabora y, como decía, pues ha participado en proyectos tanto dentro de las matemáticas como de la historia. Es profesor dentro de máster y bueno, tiene una gran calidad como persona, es impresionante como persona. Y nada, os va a hacer espero que ampliéis mucho vuestros conocimientos en torno a las figuras del flamenco. Después de esa presentación tan preciosa, casi debería de irme. Lógicamente, ya no se puede mejorar, ¿verdad? El coordinador del curso se empeñó en que yo hablara sobre las figuras básicas del flamenco. Eso es meterlo a uno en una selva, porque siempre va a haber alguien que diga ese que has puesto no debía de estar porque era un mindundi, y este que sí debía de estar no lo has puesto por no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Así que pido excusas por los que me haya olvidado y por los que debería de no haber puesto. También es verdad que en 30 minutos pues tampoco se puede hacer más de la cuenta, ¿verdad? El primer cantador conocido es del que se tiene noticia. Del que se tiene noticia es un señor llamado el tío Luis de la Juliana, ¿verdad? Que veis ahí que parece ser que nace en Jerez de la Frontera. Estamos hablando de una época en la cual no hay realmente datos de ningún tipo. Dice que cantaba la seguirilla estupendamente, que se le adjudican varias tonadas, ¿verdad? La tonada de los pajarillos, etcétera. Demófilo, que sabéis que era el padre de los Machado, considera que era un magnífico cantador de caña y de polo, pero eso es absolutamente indescifrable. En la época no había disco, no había CD, no había nada, y nadie que yo sepa que esté vivo ha oído hablar, ha oído cantar a este señor para decirme, pues cantaba estupendamente, ¿verdad? Pero como están todos los manuales y todo el mundo habla con el señor tío Luis de la Juliana, pues yo lo he puesto aquí. El planeta, que ya os habló también Alicia el otro día, Alicia González, que está por aquí, es el primer cantador en el cual se tiene referencia escrita, nada de oírla hablar, que todo el mundo después habla, es que como cantaba fulano, que si no lo pudimos oír, ¿qué me va a contar usted? ¿Usted conoce a alguien vivo o una grabación? Pues no. Entonces, él nació en Cádiz en el último en el último tercio del siglo XVIII. Otros autores proponen que nació en Triana, ¿sabéis? En el barrio de Sevilla, ¿verdad? Unos dicen que era fragüero, otros, como Antonio Molina, no dicen nada, cuando su padre era también fragüero, es decir, era un guerrero, ¿verdad? Así que es raro que este señor, que su padre era del oficio, no dijera nada, ¿verdad? Y José Carlos de Luna, que es un escritor histórico al que yo quiero mucho, no por nada, sino porque uno de los libros más famosos suyos lo escribió en mi pueblo y además lo pone al final. Este libro fue escrito en Jimena de la Frontera, ¿verdad? Tal y tal y tal. Por eso lo quiero tanto. Dice que era un malagueño bien acomodado. Nombre, pues el planeta. Hay unos que dicen que se llama Antonio Fernández, otros que dicen que no, otros que dicen que le llaman el planeta por una cosa, otros que por otra, ¿verdad? La mayor parece ser que le decían el planeta porque él le gustaba mucho y hablaba de los planetas, etcétera, ¿verdad?
Después ya se le han atribuido un montón de cantes, estos sí que están referidos en las escenas andaluzas, y Esteban Escarderón, era un escritor costumbrista malagueño, ¿verdad?, le habla de él diciendo que él le ha oído en una fiesta un cante, el romance del Conde Sol, que es un cante muy famoso de Antonio Mairena, etcétera. Se le atribuye que ser el primer seguidillero, es decir, el primero que hace seguidilla, junto a este señor que también habló el otro día la profesora Alicia, el Fillo, ¿verdad? Y el Fillo es este que canta. Este es el Planeta, que está ahí con su guitarra, dale que te pego, y este es el que canta, ¿verdad? Es más joven el Fillo que el Planeta, Este sí se conoce que nació en Puerta Real, falleció en Triana y tenía una voz ronca y grave. Unos dicen que por un motivo y otros que por otro. Yo no voy a decir el por qué, pero a veces se oye como voz aguardentosa, ¿verdad? En el flamenco al cante con voz grave se le llama con voz afillada, gracias a este caballero, ¿verdad? Después hay otras varias más, cante natural, etcétera. Demófilo, es decir, el padre de los Machados, lo consideró como el rey de todos los cantadores y lo calificó como cantador generalísimo. No quiere decir que tenga nada que ver con ningún general, sino que se decía cantador general al que cantaba de todo. Mientras que otros cantadores decían, pues este es muy bueno en seguidilla y en soleá, son los que es su especialidad. Pero este decía, no es generalísimo, no ya general, sino generalísimo, ¿verdad? Dice que los rumores son que lo que mejor ejecutaba son las seguidillas, el cambio o por cabales, llevó sus cantes por toda la zona y a Antonio Mairena y Ricardo Molina lo consideran como un creador, es decir, una persona que crea cante, no que canta al estilo, no al estilo, sino como otros, sino que crea cante. Todos los cantadores, igual que hoy día en la música moderna, todos los cantadores siempre, el cantador bueno, hace alguna variación. Pero ¿en qué momento deja de ser variación para ser un cante nuevo? ¿Verdad? Entonces, dice Antonio Mairena y Ricardo Molina que es el primer creador, el primer que de verdad inventa algo así. Este señor es Nitri. Nitri hay que ponerlo, fíjense ustedes, siempre está con su trofeo, ¿verdad? Su vara de mando, una llave. Una llave, que la primera llave de oro del cante que le dieron en Málaga, y que las malas lenguas, o las buenas lenguas, no lo sé, dicen que es una copia que le hicieron un poco de prisa de la llave de los toriles de la Plaza de Toros de Málaga. Y ese fue el trofeo que le dieron, ¿verdad? Dicen que era de oro, adivine usted si era de oro o era más bien un poco dorado, ¿verdad? Pero ahí está el Nitri, fíjense ustedes qué puesto está, ¿verdad? Ya ha cambiado la vestimenta, ya estamos hablando de otras épocas, ¿verdad? En 1850, no en el siglo XVIII, a finales, ¿verdad? Él vivió con su tío el Fillo, y ahí aprendió a cantar. Después se juntó con su tía, con la Andonda, que era una señora cantadora de soleares, dice que estupendamente. Hay algunas opiniones que dicen una cosa y otra. Yo me voy a limitar a decir que parece ser que una vez que se quedó viudo el Nitri fue cuando él se juntó con su tía. Además la palabra con las que aparece escrita es se había juntado, ¿verdad? Y iban por los pueblos, él bailando y la Andonda cantando. Así se ganaba la vida. Fue un cantador magnífico, excelente, siempre de oídas, de seguidillas y de cabales. Y tuvo una rivalidad artística inmensa con Silverio Franconetti. Es un señor que veremos después, este señor tan gordo, es Silverio Franconetti. Este señor es un señor con una vida muy especial y tuvo una rivalidad artística bastante grande. Silverio era algo más joven, porque parece ser que Silverio siempre le quería cantar con él y él decía que no quería cantar.
siempre se buscaba alguna excusa o, como dicen otros, estaban emparentados, cosa que es verdad, y tenían peleas en la familia y no quería saber nada el Mitri de Silverio Franconetti. Recibió la primera llave de oro en Málaga en el nombre del bar, que yo no sé, no he conseguido enterarme bien, cada uno dice una cosa de por qué se llamaba el Café Sin Techo. Bueno, uno se lo imagina, ¿verdad? Pero no está documentado el por qué dichoso café se llamaba Sin Techo. El siguiente, señor importante, es quizá el primer cantador payo, así famoso, ¿no? Silverio Franconetti, con ese apellido italiano, pues ya me diréis si ese señor se llama Heredia o se llama algo por el estilo, ¿verdad? Y llamarse Silverio. Pero él frecuentaba la fragua del Fillo, ¿eh? Fue su discípulo y recibió mucha influencia de sus cantos. Este señor era un poco curillo de mal asiento, se fue a Buenos Aires, ¿verdad? Allí trabajó como picador de toros, después se fue a Uruguay y se hizo militar, ¿eh? No sé si llegó a sargento o algo por el estilo, ¿eh? Era un tipo como de guardia de cop o algo, y de pronto decidió volverse a España, volvió a España y empezó a cantar profesionalmente, ¿ya? Llegó a actuar ante Isabel II, fundó un montón de cafés cantantes. El otro día la profesora Alicia González os estuvo hablando de los cafés cantantes y demás. Fundó muchísimos cafés cantantes de todo tipo. Fundaba uno, lo dejaba porque se enfadaba con los que fuera, hacía otro, se iba, se venía. Actuó en Madrid 2 veces ante Isabel II y él era un cantador generalista, es decir, él no era un cantador creador, sino generalista, que lo cantaba todo y todo bien, ¿eh? Los manuales dicen que con este señor empezó la edad de oro del flamenco. Fíjense ustedes las vestimentas, ¿verdad? Es el mismo señor. Hay diferencia, ¿verdad? Aquí con los patillones, estos típicos del militar, y aquí ya parece un cura casi, ¿eh? No puedo poner ningún cante porque no hay cante de la época. Todo es de oída. Decía Esteban Calderón, decía Demófilo, etcétera, ¿verdad? Y esta señora, la Cerneta, ¿eh? Fue la primera gran señora del cante flamenco, cantaba las soleares estupendamente, ¿eh? Le decían Cerneta, su abuela, porque era muy menudita, muy delgadita, muy chiquitita, ¿eh? La Cerneta es un pajarillo que va saltando por el campo, no tiene comparación con los gorriones, que son más gorditos, ¿verdad? Era un pajarillo muy ligero, y por lo visto debía ser, claro, que muy ligera e inquieta, pues posiblemente quedaría de niña bastante la lata, ¿verdad? Empezó a cantar flamenco, pero claro, también como se cantaba en la época, las mujeres estaban mucho más postergadas que los hombres a la hora de actuar, ¿verdad? Actuó en el Café del Burrero, en Sevilla, se convirtió en la pareja sentimental de los hermanos Álvarez Quintero, y además era guitarrista. Había varios cantadores que iban expresamente a oír a la señora Cerneta, ¿verdad? A Mercedes Fernández, ¿eh? Iban a Utrera expresamente a oír sus cantes, ¿eh? Su soleá se le conoce como soleá de la Cerneta. Vuelvo a repetiros que es muy difícil saber cómo cantaba esta señora en la época. No hay registro sonoro, ¿verdad? Pero por los escritos parece que hacía una soleá distinta, que se llama soleá de la Cerneta, ¿eh? Otros autores, claro, dicen que no, que es soleá de Jerez. Otros dicen que sí, pero que es lo mismo, pero que ella fue la que lo comenzó y que por lo tanto la soleá de Jerez es la que cantaba la Cerneta, ¿verdad? Después ya aparecen otros 5 estilos más de soleares de Utrera, que se le atribuyen a la Cerneta, etcétera, ¿eh? Sí es cierto que sus canciones fueron cantadas por distintos cantadores, como Manuel Torres, o Una niña a los peines, y posteriormente, ya muy recientemente, de eso sí hay registros, pero claro, a ver cómo lo sabemos, pues de Fernanda de Utrera y Bernarda, su hermana. Camarón ha cantado muchos soleares de la Cerneta, José Meneses y doña Carmen Linares, ¿verdad?
Y este señor, fijaros qué pinta tiene. Anda que no está puesto con su gorro, ¿verdad? Tanto en la foto, fijaros con pajaritas. Quería el hombre salir bien, como en su estatua en el Museo de Betis. Él nació en Cádiz y era matarife. Y se dedicaba a ser no carnicero, sino el que mataba a los animales para la carnicería. Pero a él le gustaba el cante y además era puntillero en las plazas de toros. Claro, ya que el tío sabía matar bien a los cerdos, pues con los toros pues se hace más o menos igual, ¿verdad? Y el hombre pues se ganaba su dinerillo, etcétera, ¿verdad? Descubrió a don Antonio Chacón, es decir, él estaba cantando y se dio cuenta que don Antonio Chacón, cuando era muy joven, en una fiesta en Jerez de la Frontera, ¿verdad?, que habían montado una fiesta, un jolgorio espectacular, a raíz de uno de los grandes triunfos del torero con el que él iba, ¿verdad?, conoció y lo recomendó para que cantara en una famosa velada que se hacía en Cádiz. Don Antonio Chacón se lo agradeció tanto, ¿verdad?, que montó un festival para recibir fondos para conseguir que el hijo Enrique Mellizo no fuera a la mili, porque en la época para no ir a la mili se pagaba, ella no iba a la mili, ¿verdad? Y entonces en agradecimiento a don Antonio Chacón, que era un cantador magnífico, le hizo un festival para recabar fondos para semejante finalidad, ¿verdad? Es uno de los cantadores primeros considerados de los más creadores de su tiempo, fundamentalmente las malagueñas de Enrique el Mellizo. Se le atribuye que es el que creó el cante por tiento, basándose en unos cantes antiguos del Marrurro, que tampoco podemos conocer, lógicamente. Fue un intérprete muy completo, en donde él fundamentalmente participaba en reuniones y fiestas íntimas y esporádicamente en los cafés, cantantes y demás. Se habla que son creaciones suyas. Los tientos, la malagueña doble, debe ser que fue una malagueña con mucho más sentimiento, porque él decía que la había hecho por una frustración amorosa. Es decir, que del enfado con la señorita, había decidido cantar con más ímpetu, o con más dolor, o con más tristeza, ¿verdad? Después una alegría sobre el tema de jota y algunos estilos de soleares y 2 estilos de seguidilla. Este señor fue un creador magnífico. Y aquí tenéis a este caballero que mira así el hombre un poco al cielo, porque se quedó ciego al final de su vida y entonces ya no veía. El hombre ya por un problema de un glaucoma, ¿verdad?, a la mitad de su vida se quedó ciego. Era original de Belén, Málaga, y su apodo proviene porque su abuelo vendía frutas, sobre todo breva, y entonces pues a raíz de ahí el nieto pues el breva, lógicamente, ¿verdad? Fue un maestro, creador, sobre todo de cantes malagueños, tanto cantes de malagueña, los verdiales, ¿verdad?, algún que otro fandango, los cantes abandolados, todo eso lo tuvo él. Fue el creador, o por lo menos el iniciador de ese tipo de cantes, aunque el gran creador de la malagueña fue don Antonio Chacón, pero él fue el iniciador de ese cante. Debió de ser un cantador magnífico, porque cantaba cada noche en 3 cafés distintos, en 3 cada noche. En los 2 primeros cobraba 5 duros, en aquella época 5 duros era un capital, y en el último eso, y además le daban casa. El tío ya sería el último que lo contrató, ya tendría fama, y dice: mira, yo los 5 duros de los otros y además me dais una casa que yo viva, ¿verdad? Y no se sabe por qué siempre exigía cobrar en oro. Eso de darle moneda, billetes, no, usted me da mi oro y me deja de rollo, que esto es lo que funciona. Actuó para Alfonso XIII, pero lo llevaba a actuar al palacio, y le obsequió con muchos regalos, entre otros con una pensión vitalicia. Le hizo Alfonso XII, y después para su hijo, Alfonso XIII.
Perdió el hombre la vista por un glaucoma y acabó la vida en la miseria, tanto que incluso tuvieron que hacerle una colecta para pagar su entierro. Como decía antes, cantó todos los estilos de flamenco, desde la soleá, seguidilla, etcétera, sino que en sus cantes está el origen de la malagueña, de los verbiales de los montes de Málaga, ¿verdad? Fandango de Málaga, etcétera, y otros cantes emparentados con la malagueña, como los cantes abandonados, ¿verdad? Y este señor, aquí os he puesto cantadores malagueños de toda la época. Él es Juan Breva, este es el último cantador que hay de Vélez Málaga, lo he conocido yo, ya está ya muy mayor, que es el niño de Vélez, ¿verdad? Y aquí tenemos pues el cojo de Málaga, después por ahí estará el perote es un mote que se le dice a los vecinos de Álora, del pueblo de Álora, le dicen perote. Y entonces a él le decía el perote, pues claro, porque el hombre pues había nacido en Álora, ¿verdad? Y aquí está don Antonio Chacón, gordito y orondo, ¿verdad? Como él solo, y él es uno de los más grandes cantadores, de los más grandes de todos los tiempos, tanto que es al único que se le dice don Antonio Chacón en el ambiente. En el ambiente todo el mundo lo respeta y le dice Antonio Chacón, don Antonio Chacón, eso es un mérito, ¿verdad? Nació en Jerez, murió en Madrid. De este señor es uno de los primeros que empezamos a tener algún registro sonoro, pero desgraciadamente se le empezó a grabar cuando ya era muy mayor y la voz, ahora os pondré un cante para que lo oigáis, pero claro, la voz no es la misma que cuando era joven. Así todo, ya veréis cómo canta, ¿verdad? Y fue un cantador payo, no gitano, es curioso, ¿verdad? Siempre se está con el flamenco, payo, gitano, etcétera, ¿verdad? Empezó como todo, pues junto con otros dos o tres más, pues iban por los pueblos, en las ferias, cantando, cuando eran jovencitos, etcétera, ¿verdad? Aunque su oficio el verdadero era el zapatero. Silverio Franconetti, el señor que hemos visto antes, ¿verdad?, le contrató para su café de Sevilla por 20 pesetas diarias. Antes cobraba 25 Juan Breva, porque cuando ya estaba consagrado, en su inicio, ya le daba a Silverio 20 pesetas diarias, cuando la mayor parte de los cantadores famosos cobraban 10, ¿verdad? Y su competidor fue Fosforito, no el de ahora, que es un cantador que todavía vive, sino el Fosforito antiguo. Hizo la aportación artística más importante al flamenco, más novedosa al flamenco. Hizo varias tonadas, que son cantes, como sabéis, en guitarra, varias seguidillas, y sobre todo revolucionó y jerarquizó las malagueñas. Creó las malagueñas, creó la granaína, la media granaína, taranta, ¿verdad? Le dio su toque especial que era distinto a lo que había anteriormente. Entonces, popularizó el cante flamenco, ¿verdad? Y fue el cantador que más le gustaba al pueblo. Por su importancia, cuando García Lorca, cuando Manuel de Falla, etcétera, crearon el festival de 1922 de cante jonto en Granada, ¿verdad?, lo hicieron el presidente del jurado del festival. Se hizo, como sabéis, en la Alhambra, y él fue el elegido para que fuera el presidente del jurado. Os voy a poner durante un momentito, porque el señor coordinador me está mirando con... Muy bien, ¿sí? ¿Puedo, Rafael? ¿Estás seguro tú de eso? No. Vale. Bueno, pues entonces, si acaso, ponemos al final el cante. No, porque siempre... Este señor nació en Jerez y fallecido en Sevilla. Para los gitanos fue el más grande cantador de su época. Todos los escritores gitanos, entonces, ahora ya es Camarón,
¿no? Pero antes, todos los escritores, ¿verdad? Y todos los aficionados y tal, dicen que es el más grande cantador de la época. Comenzó a cantar con 12 años y en cuanto lo vio Antonio Chacón, lo hizo debutar en Sevilla. Fue invitado, no participante, en el Festival de Cantejonto de Granada. Y fue como actuación invitado, ¿verdad? Fue maestro de seguidilla y se dice que ha sido el mejor cantador de seguidilla. Incluía soleares y él es el autor de uno de los más famosos campanilleros que seguro que habréis oído hablar, el de Enrico Avariento, ¿verdad? Y su primer disco lo grabó con un granaíno, con Juan de la Bichuela, que ya está muy mayor también, lógicamente. Cantó varias veces en Granada, incluso con la Niña de los Peines, en la Plaza del Triunfo, en el Palacio de Carlos V, y entregó la segunda llave de oro a Manuel Vallejo. Os he puesto aquí estas dos frases porque son muy curiosas. Fijaros qué frases, debe ser a lo mejor de la época, pero qué frases más trágicas, ¿no? Dice, en el Cantejondo hay que buscar hasta encontrarlo el tronco negro del faraón. O esta que dice, todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Son unas frases duras y fuertes, ¿verdad? Pues ese señor era don Manuel Torres. La Niña de los Peines se considera como la mejor cantadora de todos los tiempos. Pastora Pavón, Cruz, Niña de los Peines. Fue miembro del jurado en el concurso de Cantejondo de Granada. Era amiga de Manuel de Falla, de Julio Romero de Torres, a la que la pintó uno de sus lienzos, de Federico, etc. ¿Verdad? Ella fue una artista completa, viajó por toda España, compartió escenarios con Manolo Caracol, con Pepe Marchena, con Antonio Chacón, o los guitarristas Antonio Marchena, Melchor de Marchena. Destacó por sus seguidillas, sus tangos peteneras, ¿verdad? Bolerías y soleares. Fue muy completa y tocó todos los palos del flamenco. La Junta de Andalucía declaró su voz de interés cultural, grabando sus cantes entre 1910 y 1950. Estaban en discos de pizarra y ahora están en CD, afortunadamente. Don Manuel Vallejo, el otro que tiene su llave. Todos los de la llave aparecen siempre con su llave, ¿verdad? Nació en Sevilla y murió también en Sevilla y fue otra vez un cantador payo. Así es curioso que de los grandes cantadores hay muchos que son payos, ¿verdad? Interpretó todos los palos del flamenco, fue cantador generalista, le cogió el auge de la ópera flamenca y dicen que su cante era preciosista e incluso efectista, es decir, que tenía una voz cantarina y agradable. Obtuvo la Copa Pavón, que se daba en el Teatro Madrileño Pavón, y en el 26 se le concedió la segunda llave de oro, que le entregó don Manuel Torres, precisamente. Él fue un crítico en su época, como casi todos los flamencos serios. Siempre los flamencos serios critican que el flamenco está degenerando, no sé dónde vamos a llegar, todo ese tipo de historias. Y él también pues soltó su frase, ¿no? Dice, hoy se pierde el cante serio. Dice, en nuestro día solo se hace estampita de cómicos. Él decía que era el cante flamenco que se hacía entonces, ¿no? Estampita de cómicos, ¿verdad? Dice, eso y no otra cosa es lo que realizan la mayoría de los cantadores modernos. El cante grande está en olvido, está en crisis. Hay autores que opinan y expertos que solo le ganó don Antonio Chacón. Y aquí tenemos a Manolo Caracol, que todos habréis visto por lo menos la película de Caracol con Lola Flores. Fíjense ustedes qué etiqueta de allí. Lola Flores y Caracol, ¿verdad? De la época, lógicamente. Él nace de una familia muy larga de cantadores y de toreros, que incluye entre sus antepasados al Planeta, ¿verdad? A Curro Dulce también, etcétera. Empezó a cantar muy joven y con 11 años obtiene el primer premio del concurso de Cantejonto de Granada. El otro día explicaba la profesora Alicia González que el premio se le dio a él y a Artenazas de Sevilla,
a un señor que venía de Sevilla, era, no exactamente de Sevilla, quizá de Utrera, no me acuerdo yo, de Morón, de Morón. ¿Sí? Y en Granada lo podéis preguntar, mi padre lo decía, y además lo que ella dijo, lo dice aquí mucha gente, que al Tenaza lo emborracharon para que pudiera ganar Manolo Caracol. No porque fuera malo en sí, sino que le gustaba más a la gente el estilo y el cante del Tenaza, ¿verdad? Ante eso yo he oído, eso me lo han dicho que ya no me lo creo, que el Tenaza, que siempre estaba alegre y feliz, para no perderse venía desde Morón por la vía del tren metiendo el dedo gordo del pie en la vía para no perderse. Ya no me lo creo, pero eso me lo han contado, ¿eh? ¿Verdad? A eso no llego. Empezó a cantar desde muy joven y estuvo en muchas fiestas privadas y en espectáculos y películas. Él fue el que sacó el flamenco y empezaron a surgir lo que él llamaba escenas. Escenas son una especie de espectáculos flamencos, de mayor o menor entidad, y que a raíz de ello algunos se convirtieron en películas. Por ejemplo, con la niña de los... ¿Dónde estás? Aquí. Con la niña de los peines, ¿verdad? Y con Pepe Pinto creó lo que llamaban estampas escenificadas, y una de ellas, la romería del Rocío, como no podía ser menos, una estampa tradicional, ¿verdad? Junto con Lola Flores creó escenas de notable éxito, fundamentalmente Zambra, y de aquí subieron dos películas que, si no la habéis visto en la tele, habéis visto alguna vez alguna estampa, Embrujo o La niña de la venta. Inauguró el Pablo a los Canasteros, al que se dedicó el resto de su vida, y hay una anécdota que yo no sé si será verdad, os lo pongo aquí, que por lo visto en una de esas fiestas acudió Franco y él tenía problemas con el tablao y se le puso de rodillas cantando el Caranzón y toda esa historia para que le permitiera abrir el café, ¿verdad? Son de esas historias que cuentan siempre. Esto es como la lotería, que todo el mundo ha estado cerca de conseguir el primer premio, pero nunca lo consigue, ¿verdad? Pues aquí se pasa una cosa por el estilo. Entre sus palos más populares se encuentran el fandango y la zambra. Y eso sí que es cierto, fue el primero del que se conoce que puso el piano en el flamenco. No sé que hay ahora tantos modernos que llevan el piano al flamenco, ¿verdad? Pues ya este señor lo hacía. Antonio Mairena, iba a decir don Antonio Mairena porque es mi favorito, pero lo vamos a dejar en Antonio, ¿verdad? Él nació en Sevilla, hijo de una familia muy pobre, cantaba en fiestas, reuniones, etcétera, y destacó porque empezó a cantar en una juerga que se hizo en su pueblo y llevaron a un bailao, al Faico. Ganó el Festival de Alcalá de Guadaira, cantaba saetas en la Semana Santa, y su espaldarazo lo dio con Carmen Amaya, que lo conoció en una fiesta y lo contrató para grabar en Barcelona la canción de su película María de la O. Que después cantó Manifest de Triana en copla y demás, ¿verdad? Sus modelos eran Manuel Torres y Juan Aguirre de la Paula. Participó en compañía, pues, fíjense ustedes, en la compañía de Juanita Reina, en el ballet de Pilar López, Pastor Imperio lo contrató para actuar en Madrid, canta en el Cosmado de Villarrosa y participó en el espectáculo de Carmen Amaya en el Teatro Fuencarral. Después hace una gira de baile con Teresa Luisillo por toda Europa, lo contrata Antonio, el bailarín, para su ballet, ¿verdad? En el que estuvo varios años. Se habla de que entonces, estamos hablando de 1950, cobraba al día 5.000 pesetas. En su época, por ejemplo, un trabajador mediano, no un albañil, sino un trabajador de más categoría, podía cobrar al mes 1.200, 1.300 pesetas. Así que si eso es verdad, fíjense ustedes. El caso es que con 50, al final de los 50 se retiró y se dedicó a hacer cosas raras como esta. Lo ven ustedes aquí bailando, bailaba fatal. La verdad es que sí. Daba dos pataditas, como se dice, para ustedes contar. ¿Verdad? En el 62 se le entregó la tercera llave de oro del cante. En un jurado en el que estaban pues todo lo más granado de los flamencólogos
y algunos compositores. Estamos hablando de Ricardo Molina, el que hizo el libro con Antonio Mairena, Anselmo González Climé, Aurelio Seguer de Cádiz, Juan Talega, en fin, los más granados, que le dieron la llave del cante por unanimidad, lo que ha sido desde entonces motivo de querellas, enfados y similares. Aquí tenéis una foto con Antonio Bailarín, porque Antonio Bailarín fue el que le entregó el premio en los Reales Alcázares de Sevilla, ¿verdad? Él se empeñó en ser, además, intelectual del flamenco y publicó un libro magnífico, Mundo y Formas del Cante Flamenco, que hoy día es casi una Biblia para los flamencólogos, con sus defectos, como tiene la diferencia de tiempo, etcétera, ¿verdad? Un libro que publicó la Universidad de Sevilla, y que durante un tiempo se dice que es magnífico, a los 2 o 3 años ya se dice no, porque tiene defectos, y se pasa a denigrar. A los 2 o 3 años hay alguien que descubre que de nuevo es un libro estupendo, y así estamos, pues, los que nos gusta el flamenco, leyéndolo cada 2 o 3 años de nuevo, a ver qué dicen unos y otros, ¿verdad? Escribió varios artículos, pues que es el cante gitano andaluz, significado y la responsabilidad de la llave de oro del cante, etcétera, ¿verdad? Y en 1966 grabó su obra cumbre, La gran historia del cante gitano andaluz. Aquí lo tienen ustedes junto a un cantador joven, muy comprometido en la época de la transición antifranquista, que es Manuel Gerena. Pues, un cantador que estaba en la cárcel cada 2 por 3 porque cantaba contra el régimen, etcétera, y con Manuel Cano. Manuel Cano es el señor que tiene la estatua a la entrada del Hipercor, ¿verdad? Y que es el padre del guitarrista que viene esta noche a hacernos la actuación, ¿verdad? Ese era don Manuel Cano. Y aquí lo tenemos. Esto lo he puesto para que sepáis, no que era un cantador magnífico, que eso ya lo sabe todo el mundo, sino que hacía también. Pues él fue un estudioso de cantes viejos. Él le gustaban los cantes viejos, muy antiguos. Decía exageradamente que lo más importante del flamenco era el cante gitano, que si no era cante gitano ya no tenía esa entidad tan importante, ¿verdad? Ni muchísimo menos. Y él recorría toda la geografía yendo a oír a gente de cantar. Él iba a oír a gente de cantar. Le decían que en tal sitio hay un señor, una señora que canta de esta manera. Iba a oírla cantar, ¿verdad? Después se quedaba o no se quedaba con el tipo de cante. Gracias a su actividad investigadora, cante antiguo, pues surgieron, ¿no? Depura viejos cantes, quita elementos impuros, que él considera impuros, por supuesto, añade otros nuevos, engrandece, etc. Gracias a su labor, hoy podemos conocer su versión, no los cantes antiguos del Fillo y de Nitri y demás, su versión de. Él lo ha oído en otros sitios y empieza a unir y piensa que al final, pues la soleá que cantaba el Nitri era tal, pero claro, es su versión de, ¿verdad? Las tonas grandes, los cantes del Loco Mateo, Fillo, etcétera. El propio cantador reconocía que su maestro era Manuel Torres, aunque escuchó mucho a Joaquín de la Paula y a los hermanos Tomás y Pastora Pavón. De ella hizo un disco especial que era Honores a la Niña de los Peines, solo con cantes de la Niña de los Peines, solo cantando como ella. Murió en el 84, quiero recordar, y entonces es cuando empieza a surgir Camarón. Os traía varios cantes de él, pero mis hijos que tienen vuestra edad me han dicho que soy tonto, que eso ya lo sabéis todos. Así que si alguno tiempo después os pondré alguno que no sea los conocidos, ¿no? Que no sea Rosa María o ese tipo de historias, ¿no? Que también conocéis, ni la del pañuelo que hay que romperse, ese tipo de cosas, ¿no? José Monje Cruz nació en San Fernando en 1950, es decir, lo que decimos los de Cádiz en la isla. Por eso es Camarón de la isla. Porque San Fernando ahora está unida por un puente, pero antes no, y por eso decimos Camarón de la isla. Nadie habla de San Fernando. Si acaso se habla despectivamente. Los de San Fernando son cañaillas, pero eso ya es un poco de ese plan, ¿verdad? El apodo de Camarón se lo puso un tío suyo,
porque sabéis que los camarones, esos que aparecen en las tortillitas de camarones, que son una especie, no son gambas pequeñitas, es que son así de chiquititos, ¿eh? Y son rubitos, de color clarito, ¿verdad? Muy poquita cosa, como era, ¿eh? Y su tío le decía que parecía un camarón, ¿verdad? Su padre, como casi todos los gitanos, era herrero, ¿verdad? Su padre falleció pronto de asma y tuvo que ponerse a cantar con 7 años para ganar dinero. Iba por tabernas, donde había gente, en estaciones de tranvía, ¿verdad? Hasta que lo contrataron en la taberna de Vargas con unos 10 años aproximadamente. Gana el primer premio del concurso flamenco de Montilla, se empieza a extender su fama, ¿verdad? Empieza a actuar en ferias y demás, y hace giras por Europa y América con la compañía de Juanito Valderrama. En el 66, es decir, cuando tenía 16 años, gana entonces uno de los concursos más importantes, el Festival del Cante Hondo de Medina del Alcor, dedicado a Antonio Mairena, ¿verdad? Después actúa en el tablao, con Paco Cepero, allí conoce a Paco de Lucía y desde que se conocen tienen una amistad tan intensa que durante 9 años aproximadamente, 8 o 9 años, solo canta con Paco de Lucía. Y Paco de Lucía, estuviera donde estuviera, la llamaba camarón y dejaba todo y se ponía a grabar con él, ¿verdad? Junto a Ramón de Algeciras, que es uno de los hermanos de Paco de Lucía. Están Pepe de Lucía, Ramón de Algeciras y él. Y Paco de Lucía eran sus guitarristas, ¿verdad? Llegaba tanto a la compenetración que ellos hacían unas bulerías a doble de rapidez que lo normal. Y eso era cuando oigáis algún disco y oigáis una voz que dice, Paco, Ramón, eso es el padre diciéndole, toca doble, que le vamos a dar caña a esto. Entonces cuando lo oigáis, ya sabéis qué es lo que va a pasar, que van a hacer una bulería espectacular, ¿verdad? Comienza una carrera más personal que incluye una actuación fundamental en París en 1987 en el Circo de Invierno de París, pero ya con Tomatito. Dejó de trabajar con Paco de Lucía en el 77, ¿verdad? Murió, como sabéis, de un cáncer de pulmón producido por su adicción al tabaco y a las drogas. Recibió a título póstumo, por eso no he puesto ninguna foto de él recibiendo la medalla, perdón, la llave de oro del cante, como la va a tener, si fue a título póstumo, ¿verdad? La 4ª medalla de oro del cante. En los primeros discos que grabó solamente aparecía su nombre, el Camarón, ¿verdad? Y durante esos años se produce una evolución importante como cantador. En la primera parte destacan los estilos festeros típicos de Cádiz, las bulerías, los tangos, la alegría, las cantiñas, incluso a veces la rumba, cante de levante, y poco a poco va introduciendo estilos más serios, los soleares, seguidillas, etcétera. Hasta que llega un momento en que, de la forma que él los cantaba, empieza a decirse que estamos hablando del estilo camaronero. Incluso hay autores que dicen que crea un nuevo cante, la canastera, que es el famoso cante que dice canastera. Por eso hay autores tan camaroneros que dicen que es un cante nuevo, ¿verdad? El tango Rosa María es por el estilo, ¿verdad? En el 79 se aparta de la ortodoxia y publica La Leyenda del Tiempo. La Leyenda del Tiempo es un disco fundamental, ¿verdad?, en el cual no solo canta flamenco, sino que empieza a introducir una revolución importante en las sonoridades, fundamentalmente a través de los instrumentos, que proceden del mundo del jazz y del rock, ¿no? Incluye batería, incluye bajo, teclado, guitarra eléctrica, piano Fender, etc. Colabora con gente que también conocen ustedes de todo tipo, bueno, Ricardo Pachón, que es un señor, un productor, con Kiko Veneno, con los hermanos Amador, los de Pata Negra, ¿verdad?, en su momento, y siempre en esa época estaba cantando cante a compás, cante en el que hubiera un poquillo de juego, ¿verdad? Comienza su colaboración con Tomatito y se pelea con Paco de Lucía. En 1989 lo he puesto porque graba el famoso Soy Gitano con la Real Orquesta Filarmónica de Londres,
que es el disco de flamenco, estoy especial, más vendido en la historia. Colabora con Vicente Amigo y su último libro publicado en vida, la tienen ustedes aquí la portada, que se llama Potro de Radio y Miel, ¿verdad? Vuelve a cantar con Paco de Lucía y Tomatito a la vez, y la portada del disco es un dibujo de Miguel Barceló, ¿verdad? Aquí tenéis a los dos, a Paco de Lucía y a Camarón. Esto ya es en su última época. Fíjense ustedes cómo está, lo demacrado que está físicamente, ¿verdad? Y aquí tenemos la portada del disco. Y finalmente, yo creo que ya lo más importante es Enrique Morente. Enrique Morente, que sabéis que murió desgraciadamente hace un año, ¿verdad? Él nació en el Albaicín y fue seice de la Catedral de Granada. Los seices son una institución del siglo XVI o quizás antes, ¿verdad?, que bailaban en la procesión del Corpus. Eran niños, se les vestía un poco como de monaguillos y hacían unos bailes especiales en la procesión del Corpus de Granada, en Sevilla, en varios sitios, ¿no? Enrique Morente fue uno de esos. Desde muy joven se fue a Madrid y contactó con jóvenes universitarios, fundamentalmente alrededor del núcleo que se montó en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid. En una de esas actuaciones a las que iban, conoció a un señor muy mayor, a Pepe de la Matrona, y enseguida se enganchó con él y fue prácticamente su, no sé cómo decirle, pero era su sombra. Él siempre ha dicho que Pepe de la Matrona era su único maestro y por supuesto al que él ha imitado siempre, ¿no? En 1964 fue cuando se destapó, poco a poco fue teniendo fama, actuando con el ballet de Mariemma en el pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York, en la Embajada Española en Washington. Recibió el primer premio del certamen Málaga Cantaora, grabó un montón de discos, grabó cante flamenco y cante antiguo flamenco, estos totalmente ortodoxos, pero que eran cantando unos cantes que no eran usuales que se cantaran, por ejemplo los cantes de Falquito de Hierbabuena, Caña. Sabéis que hay una peña en Granada que es la de Falquito de Hierbabuena, ¿verdad? Los cantes de Pedro Morato, los Mirabrás, que son de la familia de las Cantiñas, Soleá, Seguirilla, etc. En el 72 recibió el Premio Nacional de Cante, actuó en la UNESCO en París y repilló en el Lincoln Center, ¿verdad?, en Nueva York. Comenzó su heterodoxia, su primer disco en el que se apartaba del flamenco clásico y estaba empezando la renovación del cante, se llama Despegando, pero simultáneamente grabó un disco precioso dedicado a don Antonio Sacón, totalmente ortodoxo. Enrique Morente iba a la heterodoxia desde lo ortodoxo, desde un conocimiento magnífico, un cante espectacular. Era cuando él creaba cosas, ¿verdad? Con este disco obtuvo el primer premio nacional de música folclórica del Ministerio de Cultura. En los 80 hizo varios mano a mano con Camarón y colaboró en montajes de un montón de artistas, ya sean teatrales, de todo tipo, ¿verdad? Ahí tenéis unos cuantos. Y en los años 90 es cuando ya se destapa totalmente con creaciones de distinto tipo, con relación con compositores italianos, con la orquesta andalusí, misa flamenca, adapta poemas, etcétera. Aprovechó un disco magnífico que fue el último que hizo el tocador Sabica, un tocador navarro, ¿verdad?, y grabó con él un disco que se llamaba Nueva York, Granada y Morente de Sabica, ¿verdad? Recibe el Premio Nacional de Música, el primer cantador de flamenco que lo recibe, otorgado por el Ministerio de Cultura, y también la medalla de oro de la Cátedra de Flamencología de Jerez, el Premio Compás del Cante de Sevilla, etc. Esto supuso no sé qué decir, ¿no?, casi un terremoto, cuando colabora con un grupo rock granadino, la Lagartija-Nick, y intervienen pues Vicente Amigo, Tomatito, Cañizares, etcétera. Adapta poemas de Federico García Lorca, canta con Leonard Cohen, ¿verdad?
En 2003 graba El pequeño reloj, que es un disco raro pero precioso desde mi punto de vista. Se le otorgan a mí 5 la medalla de Andalucía y su trabajo Morente, Sueña la Alhambra, para mí es absolutamente espectacular. Ese disco recibió los premios de Mejor DVD, Mejor Guitarra, de Acompañamiento Revelación, Mejor Disco de Cante y Mejor Disco de Flamenco en los Premios Nacionales de Música, condecorado con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, etc. En el 2008 graba Pablo de Málaga, dedicado a Pablo Picasso, ¿verdad? Y Descubre el poeta, en donde versiona poesías de Miguel Hernández, de García Lorca, bueno, pues prácticamente de todo el mundo mundial, ¿verdad? Lo último que ha hecho fue un documental que se llama El Barbero de Picasso, que es precioso, que se ha presentado hace 2 o 3 meses en el Festival de Cine de Málaga. Entonces, señor coordinador, si tengo tiempo le puedo poner un cante de Enrique, una granaína de Enrique del disco Sueño de la Banda. Y ya está. Ya está, sí señor. Ahora, espera que lo ponga. Traía más canciones, más cantes, pero claro, no ha podido ser, incluyendo en el que mi hijo me dijeron que era más antiguo que la Toto, que ya todo el mundo sabía eso. Todo esto os tenía preparado, pero bueno, por este me conformo. Vamos a ver. Es una caña. Personas reales viene la muerte ay, y se lleva conmigo no ha podido cuando la llamo ay de ver se cambia y no quiso, que yo le quise cambiar y no quiso. Le quise cambiar y no quiso, que yo le quise cambiar y no quiso. Un pañuelo de lunares, hay por otro del fondo liso. Un pañuelo de lunares, por otro fondo liso, y un pañuelo de lunares, por otro fondo liso. Ay, 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 ay. Para no hacerlo muy pesado,
cortar. Espero que os haya gustado. Adiós, que me